Descubriendo la vulnerabilidad de Jesús. El Evangelio de Juan comienza con una visión extraordinaria de la comunión con Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y en un momento dado, en el tiempo y en el espacio, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si la palabra se hizo carne, nos quiere dar a entender que se hizo vulnerable. Todos los seres humanos somos vulnerables. Comenzamos a existir en el seno materno y nacemos siendo tremendamente vulnerables. Cuando somos pequeños no tenemos defensas y somos vulnerables, frágiles. Por otra parte, estamos programados para el crecimiento, pero también para el decrecimiento. Nacemos en la vulnerabilidad y morimos también en la vulnerabilidad. La historia de cada persona va desde la fragilidad a la fragilidad. Y entre estos dos puntos transcurre nuestra vida, que es frágil. Un simple accidente, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, las diferentes etapas y crisis que la vida nos pone en el camino son suficientes para recordárnoslo. Todos podemos ser heridos con mucha fragilidad. Una escuela de amor. El ONIN es un lugar en el que acogemos a personas frágiles para ayudarlas a restaurar sus vidas. Es fundamentalmente una escuela del amor para todos, un lugar en el que aprendemos a amar. Aprender a amar significa aprender a acoger lo que somos, con nuestros deseos, nuestra fe, pero también con nuestras dificultades, nuestros impulsos, nuestra necesidad de tener razón y nuestras pretensiones de existir ejerciendo el poder. Sin embargo, a partir de los encuentros y de la vida cotidiana, las personas que vienen a visitarnos descubren con bastante rapidez su vulnerabilidad. Solamente descubriendo nuestra vulnerabilidad podremos quizás contemplar la vulnerabilidad de Jesús. Es evidente que todos experimentamos nuestra vulnerabilidad física cuando nos enfrentamos a una enfermedad, un accidente, la búsqueda o la pérdida de un trabajo. Experimentamos también la vulnerabilidad de nuestro corazón con sus heridas, que nos llevan a plantearnos esta cuestión. ¿Soy amado? ¿Alguien me ama? Cuando alguien pasa muchos años de su vida sin saber si es amado, su interior se llena de todo tipo de impulsos violentos y de ira. Si alguien es simpático conmigo, le pongo a prueba para ver si puedo realmente confiar en él. En efecto, amar es establecer relaciones de confianza los unos con los otros. El ONIN es esencialmente un lugar en el que aprendemos a amar, en el que descubrimos progresivamente nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos y nuestras dificultades relacionales. También es la escuela en la que aprendemos a amar a los que son diferentes, ya sea como consecuencia de una discapacidad intelectual, de dificultades motrices o de lenguaje. En definitiva, el ONIN es una escuela en la que aprendemos a caminar con personas que sufren y que no van a curarse. Hace algunos años acogimos a Mario, un chico ciego y sordo que no podía caminar y que vivía en un mundo de angustia como consecuencia de su profunda discapacidad. Era absolutamente evidente que Mario no se curaría nunca. La cuestión que mucha gente se planteaba era la del sufrimiento. Tenía miedo, lo cual era expresión de sus propios sentimientos y los del otro. En el ONIN aprendemos a caminar junto a los demás, a convertirnos en amigos de la gente que sufre, a acompañar hasta la muerte a los que sufren. La palabra se hizo carne, se hizo frágil y vulnerable. Realmente se volvió carne. Jesús tuvo necesidad de una mujer, su madre, María. Al principio cuando estaba en su seno, después en el momento del nacimiento y también cuando era pequeño. También tuvo necesidad de José, de esa pareja en la que se vivía una gran ternura, porque lo específico de un niño, en efecto, es necesitar ternura. La ternura es la capacidad de dar una seguridad al otro desde nuestra forma de tocarle o de hablarle. Es lo que nos da miedo, lo que te reafirma. La ternura es también una revelación. Significa, eres hermoso. El misterio del verbo encarnado, del verbo que se hace carne, es que ese niño tiene necesidad de ser amado. Como todo niño, Jesús también tuvo necesidad de ser amado. En esto descubrimos que el amor también necesita ser amado. En la fragilidad es fácil sentir miedo, miedo a ser herido.
Cuando más frágiles nos sentimos, mayor necesidad tenemos de ser reconocidos, apreciados y amados. Por ello tenemos que descubrir que amar no es simplemente una emoción. Amar a alguien que es frágil, amar a Jesús niño, es manifestarle que es hermoso y que es amado por Dios. Amar a alguien es a la vez revelar y alzar, levantar en el sentido de ayudar al otro a crecer, a ser el mismo. Amar es también liberar al otro, pues amarle es una forma de decirle, tienes derecho a ser tú mismo. Nuestra vida en Elohim consiste en esto, en manifestar a los demás a través del amor que con sus fragilidades y discapacidades son hermosos. Ponerles de manifiesto que son sus hijos de Dios, ayudarles así a ponerse de pie, a levantarse. Sí, es ayudar a cada uno a que sea más libre. Aquí radica probablemente el gran desafío, en ser libres con nuestra vulnerabilidad y fragilidad. Como les decía anteriormente, con motivo de los asistentes que están al servicio de las personas con una discapacidad, se trata de reconocer un camino que nos haga descubrir quiénes somos. En nuestros días vivimos en una sociedad en la que manda la tiranía de la normalidad. Hay que ser fuerte, grande, importante, respetable, lleno de diplomas, etc. Como consecuencia tenemos miedo a descubrirnos vulnerables y frágiles. En efecto, hay como en una norma necesidad de ganar, de tener poder. En el Onín descubrimos que tenemos derecho a ser frágiles, a ser débiles, pero para aceptar esto necesitamos ser amados. En el Evangelio de Juan leemos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo único para darnos vida, para que estemos llenos de vida, no para juzgarnos ni para condenarnos, sino para salvarnos. Es decir, para ayudarnos a estar plenamente vivos. Estar vivo supone dejar de escondernos detrás de nuestros miedos, porque la gran cuestión que nos tenemos que plantear es cómo superar los miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a perder, miedo a no ser amado, a sufrir, a la muerte, ser libres de nuestros miedos. Padre Carlos Lizcano, director del ONIM.